Muy buenos días para todos. Mi nombre es Luisa María Cardona. Yo soy médica general egresada de la Universidad Pontificia Bolivariana y el día de hoy vamos a hablar de un tema que es extremadamente común, interesante y muy frecuente como motivo de consulta en los servicios de urgencias y es el síndrome coronario agudo. Para empezar, vamos a hablar sobre un caso clínico. Tenemos un paciente masculino de 64 años que consulta el servicio de urgencias del Hospital Pablo Tobón Uribe por un cuadro de 30 minutos de duración consistente en dolor torácico asociado a disnea. En triaje, los signos vitales son una presión arterial de 164/85, una frecuencia cardíaca de 88, una saturación de oxígeno de 88% y una frecuencia respiratoria de 20. A la auscultación cardiopulmonar encontramos unos ríos cardíacos rítmicos sin soplos, un murmullo vesicular conservado en ambos campos pulmonares sin sobreagregados. Entonces, mi primera pregunta que quiero que se la guarden ahí y tengan en cuenta y la respondan ustedes mismos es, ¿qué más le gustaría saber del caso? ¿Qué de la anamnesis, qué de la revisión prosistemas, qué de la enfermedad actual completa y qué del examen físico le gustaría saber más? Porque no necesariamente todo lo que tenemos ahí significa que es solo lo positivo. De pronto nos falta por interrogar más. Entonces, eso es lo primero que quiero que quede en la charla. Saber que en estos casos hay que hacer una anamnesis muy completa. Resulta que al paciente, la jefe de enfermería durante el triaje le tomó un electrocardiograma. Y este es el electrocardiograma que tenemos acá. Ya analizándolo, la segunda pregunta que quiero que se hagan es, ¿cuál es el paso a seguir? Entonces, ya teniendo estas dos preguntas, teniendo el caso clínico en mente, vamos a empezar a hablar sobre el tema como tal y al final vamos a ver cómo lo resolvemos dependiendo de lo que hemos visto a lo largo de la clase. La idea es que si no sabemos bien responder todo lo que les acabo de preguntar, la idea es que al final de la clase lo sepamos responder completamente. Entonces, primero, para hablar de síndrome coronario agudo hay que tener en cuenta que es un espectro de entidades, como tal es un síndrome. Entonces no solamente es una patología ni un espectro específico, sino que incluye tres, digamos que patologías importantes que hay que tener en cuenta, que son la angina inestable, el infarto agudo de miocardio con elevación del ST y el infarto agudo de miocardio sin elevación del ST. ¿De acuerdo? ¿Qué nos sirve para identificar esto? Básicamente la anamnesis, sabiendo cuál es la frecuencia del dolor, cómo es la frecuencia del dolor, cómo se caracteriza el dolor, y un electrocardiograma. El electrocardiograma acaba de ser nuestro mejor amigo para nosotros saber diagnosticar un paciente y saber en cuál de los espectros del síndrome coronario agudo lo podemos englobar. También en estos pacientes siempre hay que tener en cuenta un contexto clínico, porque muchos pacientes puede que a pesar de la patología que tengan, sean pacientes que de pronto tengan una dependencia total o sean pacientes que tengan comorbilidades asociadas. Entonces siempre hay que tener en cuenta también esta parte en el momento de la anamnesis y claramente la estabilidad hemodinámica es muy importante. Con solo un electrocardiograma y la anamnesis, nosotros podemos ya englobar el paciente, por lo menos encasillarlo e irnos hacia un contexto de si es un infarto con elevación del ST, si es un infarto sin elevación del ST con riesgo muy alto o si es un infarto sin elevación del ST con riesgo alto o definitivamente si decimos que el paciente tiene una angina inestable. Ya vamos a aprender a diferenciar cada uno de ellos. En general, tengo un paciente con dolor torácico, tengo un paciente en quien sospecho un síndrome coronario agudo. ¿Qué hallazgos en el EKG puedo tener? Puedo tener desde la normalidad y un paciente que tiene un EKG normal puede estar causando por un síndrome coronario agudo una angina inestable. Puedo tener depresión del ST sin indicar que el paciente, esto no quiere decir que el paciente tiene un infarto ST, porque tenga depresión del ST. O puedo tener una elevación del ST, que esta sí concurriría a tener un paciente con síndrome coronario agudo con elevación del ST o infarto agudo del miocardio con elevación del ST y una arritmia maligna. De las principales, la fibrilación ventricular o la taquicardia ventricular, que son las principales que se presentan en estos pacientes. También, aparte del electrocardiograma, podemos tener en cuenta las troponinas, que de hecho son, digamos que el siguiente arsenal diagnóstico que tenemos cuando tenemos un electrocardiograma, que o no es concluyente o está normal, porque como más adelante lo veremos, podemos diagnosticar por medio de este paraclínico si un paciente tiene un infarto sin elevación del ST. Y así, con todo este espectro de lo que acabamos de ver, podemos englobar al paciente en alguno de los tres eh, espectros que conforman el síndrome coronario agudo, que serían la angina inestable,
el infarto con elevación del ST y el infarto sin elevación del ST. En cuanto a epidemiología, sencillo y rápido, el infarto es la causa más común de muerte en el mundo, el síndrome coronario agudo es la causa más común de muerte en el mundo. 80% de las muertes por enfermedad cardiovascular ocurren en países de medianos y bajos de ingresos, incluido por lo tanto Colombia, donde es la causa más común de mortalidad en adultos mayores de 55 años, o sea, en hombres o en mujeres, más común en hombres, pero igual se ven en mujeres, y es muy común verlo. Y esto es muy importante, a pesar de que claramente nos alarma más y puede que en cierta forma sea más riesgoso el síndrome coronario agudo con elevación del ST, también el infarto sin elevación del ST sigue siendo el más común y por un porcentaje bastante alto. Entonces no necesariamente podemos decir que un paciente que tiene un electrocardiograma normal, yo me tranquilizo, porque como vamos a ver, es el más común. Y también para tener en cuenta, desde el 3 hasta el 24% de los pacientes que se presentan con infarto tipo 2, que ya vamos a ver cómo se clasifican los infartos, se presentan con elevación del segmento ST. Para hablar de este tipo de infartos, primero quiero darles la definición completa y estricta de infarto agudo de miocardio. Y su definición es la siguiente: una evidencia de injuria miocárdica, es decir, daño del músculo cardíaco, que se manifiesta con elevación de troponina sobre el percentil 99. ¿Qué es el percentil 99? Es el valor bajo el cual el 99% de la población que tiene ese valor está sana. ¿Listo? Y ese daño manifiesto que se identifica mediante la elevación de troponinas se debe asociar a necrosis en un contexto clínico consistente con isquemia miocárdica. Esto es muy claro. Un paciente que no tiene dolor torácico y que no ha presentado dolor torácico no tiene infarto agudo de miocardio, no tiene síndrome coronario agudo. Puede tener enfermedad coronaria, que es diferente, pero no tiene ni está acordando con un infarto agudo de miocardio. ¿Y cómo se define un infarto con elevación del ST? Como la clínica, el contexto clínico, que ya más adelante también lo vamos a describir, asociado a elevación del ST significativa en por lo menos dos derivadas contiguas. Si tengo una elevación del ST en una sola derivada, yo no puedo decir que el paciente está cursando con un infarto con elevación del ST. Eso es también importante tenerlo en cuenta al momento del diagnóstico y de evaluar el electrocardiograma. Acá vienen los tipos de infarto y por qué es importante mencionarlo, porque todos creemos que cuando tenemos un infarto, la causa es que se tapó una coronaria por una placa aterosclerótica o por un trombo, y no necesariamente es así. Aunque es el tipo más común, que es el tipo 1, que se asocia a aterotrombosis, a placas ateromatosas, hay otros tipos como el tipo 2, que se asocia a aumento en la demanda de oxígeno, por ejemplo, en los pacientes que hacen vasoconstricción o en los pacientes que hacen anemia, en la cual no tenemos el transportador suficiente, que sería la hemoglobina, para poder llevar el oxígeno, en este caso el músculo miocárdico, al músculo del corazón, y ocurre un infarto secundario a esa anemia. No hay una placa aterosclerótica, pero sí hay daño del miocardio por hipoxemia. Entonces, en este caso sería un infarto tipo 2. Y los otros tipos de infartos son los menos comunes, tipo 3, en el cual un paciente sufre de una muerte súbita y solamente mediante necropsia se evidencia que definitivamente estaba sufriendo un infarto agudo de miocardio. El tipo 4, que se divide en 4A cuando se asocia a la intervención coronaria percutánea per se, o 4B, que se asocia a stent, a trombosis del stent posterior a esa intervención. O tipo 5, cuando se asocia al bypass coronario. Los factores de riesgo muy conocidos, ya todos los conocemos. Factores de riesgo modificables y no modificables, que son los factores de riesgo cardiovascular para todo tipo de enfermedades de origen cardiovascular y enfermedades metabólicas. Tabaquismo, hipertensión arterial, la edad avanzada, la diabetes, la inactividad física, la obesidad, entre otros. Eso pues lo tenemos muy claro todos. Y esta gráfica me gusta mucho traerla acá porque nos habla de la clínica del infarto agudo de miocardio y del síndrome coronario agudo. Típicamente, y los pacientes que se asustan mucho y que quieren descartar de pronto que tengan algo coronario, llegan diciendo es que me está doliendo el pecho y se me va el brazo izquierdo, porque así es típicamente conocido como el síndrome coronario agudo. Sin embargo, como podemos ver acá en esta gráfica, la irradiación al brazo derecho tiene un OR más alto para pensar en infarto agudo de miocardio que lo tiene la irradiación al brazo izquierdo. E incluso la irradiación
a los dos brazos, también tiene un R más alto que si solo se irradia el brazo izquierdo. ¿Qué otras cosas se asocian a un R elevado para infarto de miocardio? Que se asocia con el esfuerzo, que se asocia a diaporesis, que se asocia a náuseas. Muy importante acá, muy importante, que el paciente ya haya presentado angina, que tenga enfermedad coronaria o que el paciente haya presentado un infarto previo y que les manifieste que ese dolor que tiene es igual, similar al anterior. Eso también tiene un valor predictivo muy alto para que el paciente esté presentando un nuevo infarto de miocardio. O un dolor torácico opresivo, que es como la principal pues, característica descrita de este dolor. ¿Y qué nos baja la probabilidad de un dolor de origen coronario? Que sea una localización inframamaria y que sea localizable de por sí, que sea reproducible a la palpación, que sea descrito como un dolor pleurítico, como un dolor punzante y que cambie con la posición. Esto básicamente es lo mismo, estamos hablando como de las características o de los síntomas que antes se describían como síntomas dañosos. La idea es quitar eso pues como de la mente. Lo traigo todavía acá porque sigue, digamos que aplicándose, pero ya uno no describe que es una angina típica o una angina atípica, sino que es un dolor que sugiere coronario o cardiovascular. ¿Qué arsenal tenemos nosotros para poder decir qué tan alto riesgo tiene el paciente de que su dolor torácico, de que su motivo de consulta sea cardiogénico? Está esta escala que se llama la escala ERAX, que es muy utilizada sobre todo en los servicios de triaje, cuando un paciente consulta por dolor torácico. Entonces nos evalúa varias cosas: el sexo, la edad y los síntomas nocivos. Dependiendo de cada uno de estos puntos le vamos a dar un valor, y dependiendo del valor podemos decir si el paciente o si no es de bajo riesgo. Y si no es de bajo riesgo, definitivamente el paciente requiere por lo menos un electrocardiograma para poder empezar a hacer la estratificación del síndrome coronario agudo y descartarlo. Los equivalentes anginosos, esto digamos que ha sido muy descrito en la literatura y es muy discutido, porque los equivalentes anginosos, a pesar de que uno pensaría que pueden aplicar para cualquier paciente, solo aplica para pacientes ancianos, mayores de 75 años, pacientes con enfermedad renal crónica, y básicamente son la disnea, la astenia y la dinamia, el malestar torácico. Hay pacientes que refieren que no tienen un dolor, sino un malestar, el dolor punzante, el dolor pleurítico, un síncope, las náuseas y la sensación de ansiedad o muerte inminente, pero solamente es para estos pacientes específicos, para los pacientes diabéticos también, pacientes con enfermedad renal crónica y pacientes ancianos. Y en estos pacientes es que uno puede tener como equivalentes anginosos, que como digo ya el término pues igual está un poquito mandado a recoger, pero podríamos tener en cuenta que en estos pacientes que presentan estos síntomas hay que alarmarnos un poco más acerca de el origen coronario de su cuadro clínico. Entonces, ahora sí, entrando en materia, vamos a hablar primero de lo que es de angina inestable. Digamos que no es el tema específico, pues porque la angina inestable en teoría no es un motivo de consulta principal en urgencias, ni de un manejo emergente. Entonces, vamos a hablar de lo que es el infarto agudo de miocardio con y sin elevación del ST. Tenemos un paciente entonces con infarto con elevación del ST, que es, o con sospecha de infarto con elevación del ST, que es lo más importante que yo tengo que hacer, un electrocardiograma. Siempre que tengo un paciente que tenga dolor torácico y que su valoración de riesgo me da para alto riesgo de origen coronario o para no bajo riesgo, debo realizar en menos de 10 minutos un electrocardiograma. ¿Y qué hallazgos puedo encontrar en un electrocardiograma dependiendo del tiempo en un paciente que esté presentando una isquemia miocárdica? Entonces tenemos un electrocardiograma normal, la P, el QRS, la T, todo muy normal. Segundos después de iniciar el proceso de isquemia, o sea, el paciente le acaba de dar el dolor de la nada, la principal manifestación es una T hiperaguda. Listo, una T muy elevada, no una T picuda como la de la hipercalemia, que sería como en punta, pero sí una T muy elevada. Minutos a horas después de que se empieza la isquemia, tenemos un QRS con un ST ya elevado. Vemos que el segmento ST y el punto J ya están elevados, no están al nivel de la línea isoeléctrica, y la T sigue estando hiperaguda.
En las primeras horas vemos que siguen los mismos cambios que acabamos de describir, pero se empieza a formar una onda Q, lo que nos indica hay que actuar rápido porque ya se está formando una cicatriz. En las primeras 24 horas empezamos a formar ya la onda Q, sigue elevado el segmento ST, pero la T empieza a invertirse. Días a semanas después ya no hay elevación del segmento ST, sino que la T está invertida y tenemos una onda Q completamente marcada, lo que nos indica que ya no hay reversión, el paciente ya tiene una cicatriz de infarto. Y meses, años después, la T se normaliza y queda solamente la Q patológica. ¿Cómo se define elevación del ST? Porque no toda elevación del ST es significativa y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, como habíamos dicho, debe ser primero en dos derivaciones contiguas. ¿Y qué quiere decir contiguas? Dos derivaciones que sean de la misma cara del corazón. No pueden ser una derivación de la cara lateral más una derivación de la cara inferior y así consideramos que es un infarto ST. No, debe ser dos derivaciones de la misma cara, en ausencia de hipertrofia del ventrículo izquierdo o bloqueo de rama izquierda. ¿Qué es importante? En las derivadas B2, B3, los valores cambian, dependiendo si somos hombres o mujeres y dependiendo de la edad, como lo pueden ver en la imagen. Eso es importante guardárselo siempre, recordarlo siempre, porque muchas veces muchos pacientes pueden tener normalmente un ST ligeramente elevado y no significa que esté cursando con un infarto con elevación del ST. Pero en el resto de las derivadas, una elevación mayor o igual a 1 milímetro, es decir, a un cuadrito del electrocardiograma estándar, ya se considera elevación del ST significativa. Y acá tenemos ilustradas las caras del electrocardiograma. Tenemos la cara septal, B1, B2. Tenemos la cara lateral alta, D1 y ABL. B6, B5, la cara lateral baja. B3 y B4, la cara anterior. D2, D3 y ABF, que es la cara inferior. Y acá, aunque la imagen se ve un poquito borrosa, está un poquito más, mejor descrita. Vemos cómo entonces B1 y B2 es la cara septal, B3 y B4 es la cara anterior, lateral, lateral, inferior y ABF, y la inferior sería 2, 3 y ABF. Y acá quiero también recordar que a pesar de que en muchos casos los pacientes no se van a presentar con elevación del ST clara, hay unos patrones que son equivalentes a elevación del ST y que nos deben prender las alarmas igual a como si tuviéramos elevación significativa del ST. ¿Cuáles son esos casos especiales? Empecemos a hablar. Primero, si tenemos un infarto de cara inferior, entonces un paciente que tiene una elevación del ST en cara inferior significativa, primero, este patrón explica el 40 al 50% de todos los infartos agudos de miocardio. Es decir, el principal infarto agudo de miocardio o la principal cara comprometida en el infarto agudo de miocardio con elevación del ST es la cara inferior. Y de estos, el 40% tendrá extensión al ventrículo derecho. Por lo tanto, siempre que tengamos compromiso de cara inferior, siempre que tengamos elevación del ST en cara inferior, nunca pueden faltar las derivadas derechas. ¿Listo? Que serían B4R y B3R. ¿Y esto por qué? Que siempre se ha dicho que cuando nosotros nos grabamos algo, la idea es entender el por qué. Si no entendemos el por qué, se nos olvida y se va a la memoria de corto plazo. Resulta que acá tenemos la arteria coronaria derecha. De la arteria coronaria derecha salen unas ramas, como lo podemos ver acá más abajo, que son las ramas que irrigan la parte inferior del corazón o la cara inferior del corazón. Acá, por ejemplo, tenemos la arteria descendente posterior. ¿Listo? Entonces, las ramitas que irrigan todo el ventrículo derecho vienen de la coronaria derecha. Y de la parte final viene esta arteria que nos irriga la parte inferior. ¿Qué pasa si tenemos entonces un infarto de cara inferior? Esta ramita de acá abajo está comprometida. Entonces, hay dos opciones: que tenga un trombo acá y que solo esta ramita esté comprometida, o que tenga un trombo acá y que todo esto esté comprometido, tanto esta ramita como todo esto. Es decir, que el ventrículo derecho también está comprometido. ¿Y cómo podemos saber cuál de las dos está comprometida? Haciendo unas derivadas derechas. Si en las derivadas derechas hay elevación y hay compromiso, significa que la obstrucción es proximal. Ahora, un patrón con depresión del ST de B1 a B3.
no significa que el paciente tiene un infarto agudo de miocardio con elevación del ST. Pero lo que sí debo hacer en estos pacientes que tienen esta depresión en B1 a B3 es que debo hacer unas derivadas posteriores, es decir, B7, B8 y B9. ¿Por qué? Porque, como podemos recordar de fisiología, los pacientes que presentan infarto con elevación del ST hacen en su cara espejo, es decir, en su cara contralateral, hacen una depresión del ST. Y en este caso, la cara espejo de esa cara anteroseptal sería la cara posterior. Entonces, siempre que tengamos la presión de 1 a 3, hay que descartar que no haya infarto posterior. Hay que descartar que no haya elevación en derivadas posteriores. Y por eso se hacen las derivadas posteriores. Ahora, como mencionábamos ahorita, el término de infarto agudo con elevación del ST se define como elevación de LST significativa en dos o más derivadas en ausencia de bloqueo de rama izquierda. ¿Por qué? Porque los pacientes con bloqueo de rama izquierda y con hipertrofia ventricular izquierda pueden hacer cambios de la repolarización sin necesidad de que haya un infarto como tal, por su propia morfología. Eso. Para esto hay muchos criterios. Los más sonados, los criterios de Esgarbosa y los criterios de Barcelona. Los criterios de Barcelona son bastante específicos, pero acá les traigo pues los de Esgarbosa, que son como los más comunes, los más fáciles, los más conocidos. Pero los criterios de Barcelona también han estado pues como cogiendo bastante auge para también revisarlos. Entonces, tengo un paciente que tiene un bloqueo de rama izquierda. ¿Cómo sé si su elevación del segmento ST en realidad sí es significativa y si tiene un infarto con elevación del ST? Valoro estos patrones. Primero, una elevación del segmento ST mayor a 1 milímetro, mayor o igual a 1 milímetro, concordante, es decir, que va hacia el mismo lado, o sea, hacia el mismo lado del QRS, y que sea en las derivadas que tengan un QRS positivo. Claro, porque es concordante. Entonces, si tengo un paciente con elevación del ST mayor o igual a 1 milímetro, con un QRS positivo, es decir, en las derivadas precordiales B1, B2, B3 principalmente, B4, B5, B6, perdón, tengo un paciente que probablemente me esté cursando con un infarto con elevación del ST. Ahora, el segundo criterio, una elevación, una depresión concordante del segmento ST, como le podemos ver acá, en derivadas de B1 a B3, que es comúnmente las derivadas donde tienen un QRS negativo, porque si no, no sería una depresión concordante. Entonces, como lo vemos acá, QRS hacia abajo, depresión concordante con el QRS hacia abajo. Y si esa depresión es mayor o igual a 1 milímetro, al valor de ese criterio le damos 3 puntos. Al anterior le damos 5 puntos y a este le damos 3 puntos. Y el último criterio, que es muy debatido, ya vamos a ver por qué. Una elevación discordante mayor o igual a 5 milímetros del ST. Cuando tenemos una derivada con QRS negativo. Por eso es discordante, porque es elevación con un QRS que va hacia abajo, como lo podemos ver acá. Mayor o igual a 5 milímetros. ¿Y por qué digo que es como debatido el criterio? ¿O por qué digamos que nos confunde un poco? Porque este solo tiene un valor de 2 puntos. Pero cuando estamos evaluando los criterios de Esgarbosa, solo podemos decir que el paciente cumple criterios para el infarto con elevación de ST cuando tiene 3 o más puntos. Es decir, cuando cumple o el primero, o el segundo, o el tercero con otro de estos dos. Pero si el paciente solo cumple el tercer criterio por sí solo, no entra a valorarse como un infarto con elevación del ST. Y esto es muy importante. Ahora, el patrón de isquemia multivaso. Cuando tenemos depresión del ST de 1 o más milímetros en 6 o más derivaciones, generalmente son las precordiales, con elevación del ST en ABR, eso es muy, muy, muy alarmante. Nos indica obstrucción de la coronaria principal izquierda o una obstrucción o isquemia multivaso. Entonces, este es un equivalente ST. Tenemos este paciente, siempre hay que llamar a hemodinamia y hay que tenerlo en cuenta como una elevación del ST. Y este es el ejemplo, claro. Vemos como el paciente tiene una elevación del ST franca en ABR y vemos como en D1 está deprimido el ST, en D2 también, en ABF también, en B2 también, B3, B4, B5 y B6. Depresión del ST en más de 6 derivadas, en 6 o más derivadas y elevación en ABR.
Ahora, los patrones de alto riesgo, como el patrón de Winter, muy sencillo. Una depresión del ST con onda taper aguda seguida en precordiales, como lo vemos acá. Esto también es un equivalente y nos debe prender las alarmas. Y el síndrome de Wellens, que hay dos tipos. El tipo A, cuando vemos ondas T bifásicas, es decir, que primero son positivas y luego son negativas, en B2 y B3. O el tipo B, que son ondas T negativas, como picudas pero inversas, también en B2 y B3. Esto nos indica probablemente la arteria descendente anterior y hay altísimo riesgo en estos casos de infarto anterior extenso, por lo que también es importante prender las alarmas en estos casos. Y el tratamiento, digamos que la parte más importante y lo que más nos incumbe en este caso. Yo dividí el tratamiento en tres pilares. En las estrategias iniciales, digamos que se basan en la analgesia y en la administración de oxígeno, porque es común ver a los pacientes desaturados, las estrategias de reperfusión y el manejo antiisquémico o tratamiento farmacológico como tal. Empecemos con las estrategias iniciales. La oxigenoterapia, y esto aplica también para el paciente que no tiene, que tiene un infarto sin elevación del ST. La oxigenoterapia, muchas veces corremos a ponerle una cánula nasal a un paciente que tiene una saturación de oxígeno de 90, o incluso muchas veces corremos a ponerle una máscara de no reinhalación a un paciente que está saturando 88%, y eso no siempre es correcto, y en este caso es un error. ¿Por qué? Porque si tenemos hipoxia, claramente empeoramos el infarto, pero si tenemos hiperoxia, aumenta la producción de radicales libres, lo que nos empeora a su vez también el daño miocárdico. Entonces, solamente administramos oxígeno y a bajo flujo si tenemos una saturación de oxígeno menor a 90%. Si tenemos una saturación de 90 o más, podemos fácilmente mantener al paciente sin una canulita de oxígeno y nos va a responder al resto de manejo. La analgesia. El mejor analgésico es la revascularización. Pero claro, no le podemos decir al paciente, espere 40, 50 minutos a que llegue el hemodinamista. ¿Por qué? Porque el dolor aumenta el tono simpático. El tono simpático aumenta a su vez el gasto cardíaco porque aumenta la presión arterial y aumenta también la frecuencia cardíaca, lo que nos aumenta el consumo de oxígeno miocárdico y nos va a empeorar el infarto. Entonces, a pesar de que el mejor analgésico es la revascularización, hay que ir controlando el dolor antes. ¿Y cómo lo podemos controlar? Básicamente, opioides es nuestro arsenal, pues como más, arsenal terapéutico, digamos que más amplio y más fácil de obtener, con pocos contraindicaciones. La morfina, la hidromorfona, el tramadol, recordando siempre las náuseas que estos pueden generar. Entonces, si el paciente presenta náuseas, siempre recordar ponerle un antimético. Las dosis de morfina de 2 a 4 miligramos podemos ir calculando dependiendo del paciente, del peso del paciente. Y la hidromorfona de 0,2 a 0,4 miligramos. Podemos ponerla hasta 15 minutos y vamos titulando dependiendo de lo que el paciente requiera. O el tramadol de 50 a 10 miligramos. ¿Cuándo están contraindicados? Cuando tenemos hipotensión, cuando tenemos infarto del ventrículo derecho, porque todos estos pacientes pueden, los opioides en general pueden disminuir la precarga, entonces es importante tener en cuenta esto. Y los pacientes que estén usando inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5 en las 48 horas previas, porque también eso nos puede tumbar la precarga. Y los nitratos, a pesar de que a veces les tenemos mucho miedo o nos grabamos teniendo mucho miedo, en realidad son también un arsenal muy, muy, muy utilizado y muy útil, sobre todo en los pacientes que nos llegan hipertensos, porque los nitratos, a diferencia de los opioides, son vasodilatadores. Entonces, aparte de que tenemos un paciente bien hipertenso, le estamos bajando la presión un poquito, controlándole la presión un poquito, también le controlamos a su vez el dolor. ¿Cuáles tenemos? El dinitrato de isosorbide, se da 5 miligramos sublingual cada 5 minutos, hasta 3 dosis, mirando cómo se controla el dolor, o la nitroglicerina, que se inicia a 10 microgramos por minuto en infusión, se puede titular hasta 200 microgramos por minuto, aumentándola a 10 microgramos cada 3 a 5 minutos. Se va titulando. Las contraindicaciones, las mismas de los opioides, porque también, como son vasodilatadores, pueden disminuir la precarga. Me parece más fácil utilizar la nitroglicerina. ¿Por qué? Porque miren que es titulable dependiendo de una infusión. Si yo veo que al paciente se le sube la presión, le aumento. Si yo veo que al paciente se le baja la presión, le disminuyo.
Pero el dinitrato de isoxorbida, al ser sublingual, primero, no puedo titular como tal la dosis que le estoy dando. Entonces puede que le dé los 5 miligramos y que se me potencie mucho y ya no tengo nada para hacer. O puede ser que le dé los 5 y no le sirvió, pero otros 5 ya sí me lo va a poner hipotenso. A diferencia de la nitroglicerina, que es un poco más controlable. Entonces yo, la verdad, pues como en los sitios donde la tenemos disponible, la preferiría. ¿Qué pasa con los nitratos? Y eso es algo también pues como importante. Si vemos que un paciente que venía con dolor torácico, que tenía una elevación del ST, al cual yo le administro nitratos y nos refiere completa y absoluta mejoría del dolor, yo realizo un electrocardiograma control posterior a la analgesia y veo que hay corrección de esa elevación del ST, muy probablemente ese paciente tenga un infarto o haya tenido un infarto tipo 2 por espasmo coronario. ¿Por qué? Porque le dimos un vasodilatador. Y si disminuyó o corrigió del todo la elevación del ST al darle el vasodilatador, es porque ese vaso estaba con espasmo. No, y esto es muy importante, no tenerlo en cuenta como si fuera una estrategia, pues, como diagnóstica y decir, listo, tenemos el nitrato y si hay corrección del ST, no es un infarto, no. Pero es importante tener en cuenta que ya en algún momento nos pasa, podemos sospechar que el paciente esté cursando con un vasoespasmo. Y ahora las estrategias de reperfusión, que es lo único que nos va a demostrar y lo que nos va a lograr curar al paciente como tal. Hay reperfusión invasiva y hay reperfusión médica. Invasiva es la intervención coronaria percutánea o el bypass y la médica es la fibrinolisis. Claramente todos sabemos que la preferida siempre va a ser la invasiva, pero hay lugares donde no lo tenemos. ¿Y cómo vamos a escoger entonces cuál es nuestra estrategia preferida? Tenemos un paciente que nos llegó a consultar por dolor torácico. Lo primero que tenemos que evaluar es el electrocardiograma en menos de 10 minutos. Tenemos una elevación del ST, entonces pensamos, ¿en cuánto tiempo puedo llegar al sitio más cercano con intervención coronaria percutánea? Si es mi sitio, si yo estoy en un hospital que cuenta con intervención coronaria percutánea, perfecto, no tengo que hacer nada más que simplemente activar hemodinamia y en menos de 60 minutos el paciente debe estar en la coronariografía. Pero yo no la tengo. Entonces evalúo el tiempo. Si sé que en 120 minutos o menos puedo llegar a ese sitio donde el paciente puede recibir su coronografía, salgo con el paciente y me lo llevo y no le realizo fibrinolisis. Por otro lado, si tengo un paciente, si estoy en un sitio en el cual yo sé que estoy alejada a más de 120 minutos de la próxima intervención coronaria percutánea, el paciente requiere fibrinolisis porque se beneficia más de esto para poder reperfundir el vaso. La intervención coronaria percutánea se indica para todo paciente que tenga síntomas de isquemia de duración de 12 horas o menos. Yo que les he recomendado a todos los estudiantes, si están en el rural, si están en un menor nivel de complejidad y les llega igualmente un paciente que tiene más de 12 horas de evolución, yo les recomiendo que igual se lo lleven. Si tiene pues claramente elevación del ST en el electrocardiograma, para que la decisión la tome mejor el hemodinamista, porque muchas veces después hay pacientes que a pesar de todo se terminan beneficiando de la reperfusión. Entonces, yo recomiendo que, aunque está descrito de esa forma, igualmente, si trabajan en un menor nivel de complejidad, y lleven al paciente a un lugar donde cuente con coronariografía y de forma emergente. Y la fibrinolisis, cuando ya nos contamos con la coronariografía en 120 minutos o menos, se puede hacer con diferentes medicamentos. El más común, el activador tisular del plasminógeno o el alteplase. La dosis del alteplase, 15 miligramos en bolo, seguidos de 0,75 miligramos por kilo, máximo 50 miligramos en 30 minutos, y luego otra infusión de 0,5 miligramos por kilo, máximo 35 miligramos en 60 minutos. Entonces, si le administro fibrinolisis al paciente, tengo que tener en cuenta las contraindicaciones y yo siempre les recomiendo, tómenle foto a esto y siempre que vayan a realizar fibrinolisis, sea en ACV, sea en TEP, sea en lo que sea, saquen esta tablita, porque a uno no se la sabe todos y muchas veces se les olvida. Entonces es mejor tener la tablita y todo a favor del paciente. Ejemplos, hemorragia intracraneal previa, ACV isquémico en los últimos 6 meses, daño del sistema nervioso central por neoplasias, hemorragia gastrointestinal en el último mes, entre otros. Esas son las contraindicaciones. Y ahí uno evalúa riesgo-beneficio, individualiza, habla con la familia del paciente, habla con el paciente. Entonces, realizamos fibrinolisis. ¿Cómo sé yo que logré destapar el vaso?
Hay unos criterios de reperfusión para esto. Entonces, ¿cuándo tengo yo una trombolisis exitosa? Cuando disminuye el dolor torácico sin nuevas dosis de analgesia. Claramente, si el paciente me llega con dolor torácico, yo le administré analgesia al principio y puede que mejore un poco. Pero si el paciente no mejora a pesar de la analgesia, no puedo decir que una trombolisis es exitosa. O no mejora sin analgesia después de haberle administrado la trombolisis. También, trombolisis exitosa cuando hay un descenso del ST mayor al 50% en los próximos 60 a 90 minutos. Es decir, el ST estaba elevado 4 cuadritos y a los 60 minutos ya le daba la trombolisis, el paciente mejoró del dolor y ya solo tiene elevado 2 cuadritos. Eso también es un criterio de trombolisis exitosa. Y a pesar de que son malas y muchas veces nos llevan a escenarios malos, la presencia de arritmias de reperfusión, como el ritmo idioventricular acelerado, también son un criterio de trombolisis exitosa. No es que sea lo mejor y lo más esperado, pero son criterios de trombolisis exitosa. Y trombolisis fallida, lo contrario, o un paciente que esté inestable hemodinámicamente. Entonces, hice la trombolisis, tengo trombolisis exitosa, tengo criterios para trombolisis exitosa. El paciente tiene hasta 24 horas para ser llevado a coronariografía. Entonces ahí le inicio la estrategia farmacoinvasiva, que son los medicamentos que le vamos a dar más adelante, y le inicio proceso de remisión para poder que en menos de 24 horas esté en un lugar donde le puedan hacer la coronariografía. Por el contrario, tengo un paciente que le dio una trombolisis y no me cumplió los criterios para trombolisis exitosa. Tengo que salir con él porque en menos de 2 horas debe estar en una coronariografía. Obviamente, si le hicimos trombolisis es porque sabíamos que en menos de 2 horas, es decir, en menos de 120 minutos, no podía estar en una coronariografía. Pero esa es nuestra meta y es la meta que está establecida en las guías. Ahora, el manejo antiisquémico o el manejo eh, farmacológico, que también, así como las estrategias iniciales, aplica para el ST y el no ST. Entonces, tenemos primero la antiagregación, que es lo más común, la aspirina, la que todos los pacientes se siguen tomando a pesar de que ya se encontró que no tiene beneficio alguno como prevención primaria. Entonces, ¿cuándo está indicada? Para absolutamente todos los pacientes sin ninguna contraindicación, independiente de la edad, independiente de si tomaba ASA o no. ¿Cuál es la diferencia? La dosis. Si el paciente tomaba aspirina previamente, no doy dosis de carga de 300 miligramos, sino que le digo 100 miligramos cada 24 horas. Pero si no lo tomaba, le doy 300 miligramos de carga y luego continuar a 100 miligramos cada 24 horas. El clopidogrel. Las guías, y acá es cuando empezamos a dudar un poco porque la práctica a veces es diferente, pero las guías nos indican que todo paciente que tenga infarto de miocardio, sea con o sin elevación del ST, debe cargarse con clopidogrel. ¿Y cuál es la dosis de carga? De 600 miligramos. Y continuar con una dosis de mantenimiento de 75 miligramos cada 24 horas. ¿Cuándo lo cargamos? Cuando tenemos un paciente mayor de 75 años, porque estos pacientes tienen mayor riesgo de presentar sangrado. Pero, ¿qué pasa si tenemos un infarto sin elevación del ST? Si sabemos que en menos de 24 horas lo vamos a llevar a coronariografía, podríamos, como decisión individual, no lo dicen las guías, pero podríamos, como decisión individual, diferirle la carga de clopidogrel. ¿Por qué? Porque si yo le doy carga de clopidogrel al paciente y el paciente va a coronariografía y en la coronariografía documentan una enfermedad de 3 vasos o una enfermedad multivaso, el paciente no se va a beneficiar de la coronariografía y lo que tienen que hacer es programarlo para un bypass, para un CABG. Y si el paciente requiere CABG, requiere que en los últimos 5 días no haya tomado clopidogrel. Así que si le damos la carga y le hacen la coronariografía en esas menos de 24 horas y documentan una enfermedad coronaria multivaso, hay que esperar por lo menos 5 días para que depure esa carga que yo le di para que lo puedan operar. Entonces, es decisión individualizada. Si es que le van a hacer la coronariografía rápido. Si no, démosle la carga. E igual está escrito en las guías siempre darle la carga. Anticoagulación, ideal en oxaparina, en menores de 75 años, 30 miligramos en bolo y luego 1 miligramo por kilo subcutáneo cada 12 horas. Y en mayores de 75 años no se da el bolo y se deja a 0.75 miligramos kilo subcutánea cada 12 horas.
Si tenemos una tasa de filtración glomerular menor a 30, se debe dejar a 1 miligramo kilo subcutáneo cada 24 horas, parecida como a la dosis de tromboprofilaxis. Y en IAM-9ST no doy dosis de carga intravenosa, sino que simplemente lo dejo con las dosis subcutáneas y se continúa hasta la revascularización. Ojo, hasta la revascularización, no hasta la coronariografía, porque como les expliqué ahorita, puede que la coronariografía documente una enfermedad coronaria de 3 vasos y requiere al paciente es un bypass. Entonces se debe dejar hasta la revascularización como tal. La heparina no fraccionada, ideal, enoxaparina, pero en muchas partes no tenemos la enoxaparina. Entonces, la dosis de heparina no fraccionada es de 60 a 70 unidades por kilo, máximo 5.000 unidades en bolo, y luego se continúa a 12 a 15 unidades por kilo hora, máximo 1.000 unidades por hora. La heparina no fraccionada es más engorrosa, se utiliza en infusión intravenosa, requiere controlarse con nomograma, es decir, hacer un TPT cada 6 horas. Entonces, por eso es que se prefiere la enoxaparina, además se ha visto que esto tiene pues como mayor estabilidad ahí en los pacientes cardiovasculares. Acá lo dice, preferimos la enoxaparina en lugar de la heparina no fraccionada. Ahora tenemos un paciente que va a ser trasladado a cateterismo emergente, es decir, nos llegó inmediatamente al lugar donde nosotros contamos con coronariografía y ya le van a hacer, ya el hemodinamista va a llegar y le va a hacer la coronariografía, podemos también diferir la administración del anticoagulante. ¿Yo qué recomiendo? Si trabajamos en estos lugares, nos comuniquemos con el hemodinamista y que él sea el que diga. Nosotros le preguntamos, doctor, ¿quiere que le aplique la dosis de clopidogrel de carga? ¿Quiere que le aplique la anticoagulación? Y él dice sí o no, dependiendo de lo que él decida. Ya él va a ver si lo administra esa dosis durante la coronariografía para evitar lo que ya les había hablado de, de tener que depurar la anticoagulación o el clopidogrel para poder operar en caso tal de que se documente una enfermedad coronaria multivaso. Los beta bloqueadores, muy importante, disminuyen el riesgo de arritmias malignas, pero aumentan el riesgo de shock cardiogénico, porque el miocardio se está infartando, el corazón se está infartando, se está muriendo literalmente. Y si yo lo bloqueo, pues claramente va a empeorar y va a aumentar el riesgo de shock cardiogénico. ¿Cuáles son los predictores de shock cardiogénico? Pacientes mayores de 70 años, pacientes que tengan una sistólica menor a 120 milímetros de mercurio, que tengan una frecuencia cardíaca mayor a 110, o que por su estado basal tenga riesgo de shock cardiogénico. ¿Yo qué prefiero y qué recomiendo? Se pueden iniciar en las primeras 24 horas. Yo prefiero y recomiendo no iniciarlos en el servicio de urgencias, sino que ya se inicien de manera crónica y que el cardiólogo sea el que lo inicie al pasar la ronda durante la hospitalización, porque el riesgo de shock cardiogénico sigue siendo alto. Entonces, lo ideal pues es como evitar esta parte, sobre todo antes de la intervención coronaria percutánea. Ahí tenemos las dosis, ahí las podemos guardar. Las estatinas, también para todo el mundo, para todos los pacientes, disminuyen las complicaciones del procedimiento, disminuyen la recurrencia del síndrome coronario agudo, tienen efectos antiinflamatorios, inhiben la respuesta trombogénica y son la atorvastatina y la rosuvastatina, que son las estatinas de alta intensidad. Atorvastatina 80 miligramos cada día o rosuvastatina 40 miligramos cada día. Y por último, de infarto no ST, ya hablamos como del tratamiento, les dije que la parte de las medidas iniciales y del tratamiento farmacológico aplica tanto para ST como no ST. La reperfusión claramente aplica pues emergentemente para el ST. Entonces vamos a hablar del diagnóstico específicamente del no ST, porque les dije que el no ST es el que o tiene una depresión o no tiene cambios pues como concluyentes o no tiene cambios al electrocardiograma para nada y simplemente es un paciente que se presenta con electrocardiograma normal. Entonces, ¿cómo lo voy a diagnosticar? Para esto está un paraclínico muy importante que es la troponina, que es la que les mencioné al principio, que se eleva cuando hay daño miocárdico. En esta gráfica podemos ver cómo con el tiempo se va elevando la troponina. Entonces vemos que un paciente, acá, este es el punto cero en el cual presentó una isquemia o una injuria miocárdica. Si tomamos la muestra en el primer tiempo, vemos que todavía el valor puede llegar a estar en el límite normal. Ya cuando va pasando más el tiempo,
es que se elevan los niveles hasta por encima del percentil 99, que es el percentil que les había dicho, en el cual por debajo de ese valor el 99% de los pacientes están sanos. ¿Qué vemos acá? Puede que también yo tenga o haya tomado la muestra un poco temprano y haya tenido todavía una troponina que está por debajo del percentil 99 o que está cercana al percentil 99, como lo es este caso. Entonces, para eso, cuando tenemos un paciente que tiene una troponina denominada en zona gris, ya vamos a ver cuáles son los valores dependiendo de la marca de troponina, porque estamos hablando de las troponinas eh, de ahí, ultrasensibles. En estos casos, si tenemos una troponina en zona gris, debemos tomar al tiempo específico, que también ya lo vamos a ver en una tablita, un nuevo valor. Y con eso valorar la diferencia entre esa primera y esa última troponina. Pero acá hay una cosa muy importante. Si yo cojo al paciente muy tarde, muy tarde, ya la troponina empieza a disminuir. ¿Listo? Como lo vemos acá. E incluso puede disminuir hasta este punto. Entonces, si estoy tomando una troponina, un paciente que ya lleva varias horas o incluso días de presentar sintomatología, le tomamos una troponina inicial y le tomamos la troponina al tiempo después. Y si vemos que también hay un delta, es decir, una diferencia significativa, a pesar de que la primera sea más alta y la segunda sea más baja, también podríamos decir que el paciente está cursando con un síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Es por esto que el delta puede ser tanto positivo como negativo y puede seguir siendo un síndrome coronario agudo. Acá entonces, ¿qué vemos? Más o menos lo mismo de la gráfica ahorita, explicado por los percentiles. Entonces, el laboratorio, todo laboratorio tiene un límite de detección, que es la cantidad de troponina más baja que un ensayo puede detectar en el 95% de las muestras. Es decir, el paciente está completamente sano si tiene ese valor. Es decir, el paciente se va a rule out. ¿Qué es rule out? Se excluye el diagnóstico de síndrome coronario agudo de inhalación del ST. Ahora, el percentil 99, valor por el cual por debajo el 99% de los pacientes son sanos. Listo. Si estamos por encima de ese valor, definitivamente sí o sí es bullying y el paciente tiene un infarto sin elevación del ST. Ahora, esta zona, que es la zona gris, que está entre el límite de detección y el percentil 99, que es la zona que les digo en la cual uno debe realizar el valor delta para poder evaluar los cambios y definir si el paciente está cursando o no, en definitiva, con el síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Acá vemos, y este valor pues no hay mucho que explicar, es la tabla, es teoría, debemos tomarle una fotico y cada que vayamos a trabajar a un lugar o vayamos a rotar a un lugar, debemos preguntar qué marca de troponina tenemos y buscarla acá, si es una troponina de alta sensibilidad o ultrasensible. Acá están los valores, entonces muy bajo, bajo, un delta de 1 hora o un delta de 2 horas que se aplicaría acá. Y dependiendo de la marca que tengamos y del delta que estamos haciendo, vamos a evaluar los valores. Entonces, este valor muy bajo, es decir, digamos, por ejemplo, Siemens, menor a 3. 3 es el límite que detecta el laboratorio como tal. Y el percentil 99 en este caso sería menor a 6. Entonces, si tengo un paciente que tiene entre 3 y 6, tenemos un paciente que está en zona gris. Pero cuando tenemos un paciente que tiene 120 o más, ya entra por encima del percentil 99 y ya sería un ruling para infarto no ST. Y eso es muy importante, que pacientes pueden presentarse con elevación de las troponinas sin que tengan infarto, porque es que las troponinas indican daño miocárdico, pero no indican isquemia como tal. Entonces, pacientes que tengan taquiarritmias, pacientes con insuficiencia cardíaca, paciente que tenga urgencias hipertensivas, miocarditis, Takotsubo, que sería pues también como un tipo de infarto tipo 2, la disección aórtica, la contusión cardíaca. Esos pacientes no necesariamente están cursando con una isquemia miocárdica, pero sí con un daño miocárdico y pueden elevar la troponina. Para esto es muy importante tomar el valor delta, porque si no hay un cambio en el valor delta,
podríamos estar pensando en otras patologías como estas. Este es el mismo algoritmo, básicamente pues ya lo habíamos explicado. Y a diferencia del infarto con elevación del ST, siempre que tenemos un paciente con infarto con elevación del ST, tenemos un alto riesgo, un muy alto riesgo, y el paciente debe ser llevado a coronariografía inmediata o fibrinolisis, como ya lo explicamos. Pero un paciente que tiene infarto con sin elevación del ST, debemos estratificar el riesgo, porque como ya no es de tan alto riesgo, debemos saber en cuánto tiempo podemos llevarlo a la coronariografía. ¿Requiere coronariografía? Claro que sí, pero debemos evaluar en cuánto tiempo lo requiere. Y para eso está una escala que se llama la escala Grace. La podemos buscar en las aplicaciones, en Medscape, ahí aparece muy fácilmente. Y llenamos ciertos valores, la edad, la frecuencia cardíaca, la presión arterial sistólica, la creatinina del paciente, si tiene cambios o no en el electrocardiograma, si tiene cambios o no en las troponinas, y dependiendo de eso nos damos valores. De 101 a 108, bajo riesgo. De 109 a 140, riesgo intermedio. Y de 141 a 372, un riesgo alto. ¿Listo? Generalmente, como acá no se evalúan los cambios en el electrocardiograma y las troponinas, generalmente nunca vamos a tener un paciente con troponina elevada que tenga un riesgo bajo. Y también estratificamos el riesgo con la escala Killip o con la escala Killip o el score Killip, que nos indica qué grado de falla cardíaca tiene el paciente asociado. Entonces, clase 1, infarto no complicado; clase 2, cuando el paciente tiene una falla cardíaca moderada, es decir, que escuchamos algunos crépitos, estertores, que el paciente está taquicárdico; clase 3, cuando el paciente ya tiene edema agudo de pulmón; y clase 4, cuando el paciente nos entra en un shock cardiogénico, paciente hipotenso con signos de hipoperfusión, taquicárdico, o incluso que ya se está tornando bradicárdico y que el corazón no nos está respondiendo. Acá vemos la mortalidad como claramente aumenta con el grado de que le establecemos al paciente. Entonces, tenemos un paciente que por EKG, por clínica y por biomarcador, es decir, por troponina, diagnosticamos como un infarto agudo de miocardio sin elevación del ST. Clasificamos el riesgo, riesgo muy alto, si es un paciente con elevación del ST o sin elevación del ST, pero con shock cardiogénico, o que le hicimos, por ejemplo, manejo farmacológico y no respondió, no cumplió criterios de trombolisis exitosa. Ese paciente se lleva a traslado inmediato y en menos de 2 horas debe sí o sí estar en una coronariografía. Pero si tenemos un paciente con riesgo alto, es decir, una puntuación mayor a 140 en el GRACE, o una elevación transitoria del ST, que le hice un EKG y elevó el ST, pero a los 20 minutos lo hice y ya no la tiene, pero sigue con dolor. Eso es un riesgo muy alto, eso es un riesgo alto y requiere coronariografía en menos de 24 horas. Y el resto de pacientes que no cumplan con estos criterios o con cambios dinámicos, que también sería riesgo alto, son pacientes que pueden tener una coronariografía un poco más diferida. Eso también es lo mismo. Hablamos de la estrategia de coronariografía, entonces invasiva inmediata cuando tenemos cuando tenemos un riesgo muy alto y debe ser en menos de 2 horas. Digamos que más diferida en menos de 24 horas si tenemos un riesgo alto. Y si tenemos un riesgo bajo, podemos tener una estrategia coronaria incluso pues como diferida. Y el manejo antiisquémico, básicamente, pues acá se los trae como para recordar lo que es el mismo que habíamos mencionado ahorita. La diferencia está en lo que les dije del clopidogrel, que es más de práctica que de guías. Según las guías, sigue aplicándose la, la carga a todos los pacientes. Y la anticoagulación en pacientes con OST. No administramos carga de anticoagulación. De resto, todo es lo mismo. Y por último, hablar del ecocardiograma transtorácico. Básicamente, todos los pacientes que tengan infarto, sea ST o no ST, requieren sí o sí, antes del egreso, un ecocardiograma transtorácico para evaluar la función miocárdica, independiente de que el paciente tenga signos de falla cardíaca o no, independiente de que el paciente haya tenido tal resultado en la coronariografía. Todo paciente que se presentó con síndrome coronario agudo debe tener, previo al alta, un ecocardiograma transtorácico. Entonces, ahora sí, volvemos al caso clínico. ¿Qué más nos gustaría saber? Claramente nos gustaría saber todas las características clínicas del dolor típico previamente llamado anginoso, ahora llamado de características de origen coronario o cardiovascular o cardiogénico. Si se irradia, a dónde se irradia, si se asocia al esfuerzo, si mejora con el reposo.
O pues, si por el contrario se asocia a la palpación, se asocia a la posición. Al examen físico, muy importante ver signos de falla cardíaca, auscultar para ver que no haya edema pulmonar, mirar edema de miembros inferiores, mirar ascitis, mirar ingurgitación yugular. Y la segunda pregunta, ¿cuál es el siguiente paso cuando vemos un electrocardiograma así? ¿Qué tiene este paciente? Elevación del ST en cara, en derivadas 2, 3 y ABF. Es decir, tiene un infarto con elevación del ST de cara inferior. ¿Cuál es el siguiente paso? No es coronariografía, el siguiente paso es un electrocardiograma o unas derivadas derechas, porque como dijimos, mucho porcentaje de los pacientes que presentan infarto con elevación del ST en cara inferior presentan compromiso de la cara derecha. Y ahora sí, plan de manejo, si por ejemplo en caso tal tiene o no tiene, independiente de lo que sea, tiene o no tiene compromiso del ventrículo derecho, el plan de manejo es coronariografía emergente y en caso tal de que no tengamos la disponibilidad en 120 minutos o menos, fibrinolisis y evaluar criterios de fibrinolisis exitosa. Eso es todo, espero que les haya quedado muy claro y muchas gracias por su atención.